Un tercer hijo de la profecía, Harry Potter X Assassin's Creed, 11 a través de Flitwick, a quien encontré después del desayuno, me enteré de que había un encantador llamado Randolph Spudmore, que era un exalumno de Ravenclaw. Por lo tanto, mi suposición con Randy Spudmore era bastante precisa. Después de un encuentro incómodo con Harry en la enfermería, donde el chico no nos había dicho nada ni a mí ni a Madame Pomfrey antes de que me fuera, me escabullí de Hogwarts hacia Hogsmeade usando el pasaje secreto bastante infame del sauce boxeador hacia la casa de los gritos justo después del almuerzo. El clima era bastante agradable, así que me tomó un tiempo llegar allí sin ser detectado. Oh, bueno, con suerte sin ser detectado. Una vez fuera de los barrios de Hogwarts, llamé a Patrick para darle instrucciones mientras estaba dentro de la choza destartalada. Con un suave crujido, mi diligente elfo doméstico apareció con mejor ropa que la primera vez que nos conocimos. Incluso estaba sonriendo. Aunque las diversas cicatrices oscuras de maldiciones que aún tenía me dieron un poco de miedo. ¿El maestro Talión llamó? Sí, tengo algunas tareas para ti si estás dispuesto. Requieren una buena dosis de subterfugio, así que tendrás que hacerte pasar por alguien o engañar a un grupo de magos, lo persuadí, y su sonrisa se convirtió en una mueca. ¿Magos astutos y desagradables? Haré lo que me pidas, asintió rápidamente. Muy bien. Primero, necesito que encuentres y te acerques a Randolph Spudmore. Según mi profesor, tiene una pequeña tienda que no ha abierto desde que la heredó de su abuelo en el callejón Diagon. Está a solo unas pocas casas del callejón Nocturne. Necesito que averigües si tiene problemas de dinero antes de que termine su gran proyecto. Si los tiene, aquí tienes algunas instrucciones sobre cómo puedes lidiar con él, ordené mientras le entregaba un pergamino doblado en el que había volcado mi capacidad intelectual desde aquel fiasco con los gemelos en el desayuno. En él se describían una serie de condiciones para que yo invirtiera en él, aunque fui sincero conmigo mismo al decir que no estaba seguro de si mi máximo de 9000 galeones que podía proporcionarle era suficiente para convencer a Spudmore, incluso si tenía problemas de dinero. De lo que sí estaba seguro era de que mis condiciones eran mucho mejores que las de los goblins o los otros magos de sangre pura adinerados, porque en realidad había mencionado límites a las ganancias que podría obtener, además de tasas de interés bastante bajas, si sus ventas no eran tan grandes como ambos esperábamos. Además, venía con consejos de publicidad gratuitos para darle una ventaja aún mayor que en el canon, donde la Copa Mundial de Quidditch utilizó su escoba casi exclusivamente hasta donde yo sabía. Si no salía nada de eso, que así fuera. Para empezar, no necesitaba millones de galeones en el banco. No a través de este acuerdo. Tenía una varita mágica para cambiar la realidad escondida en mi manga. El dinero era secundario para mis objetivos actuales a largo plazo. Proyecto Emperatriz del Cotilleo. Bajo ninguna circunstancia Rita Skeeter podrá enterarse de que esto vino de mí. Así que usa la máquina de escribir que te hice robar, escribe esta carta en un trozo de papel y entrégasela sin que ella tenga la oportunidad de enterarse de que vino de ti o de mí, le expliqué mientras le entregaba otro trozo de pergamino. Patrick sabía de algunos planes porque le advertí y le pedí su opinión para algunos de ellos en los que sabía que necesitaba su ayuda. En el pergamino que le entregué, conté algunos de los chismes más jugosos que conocía sobre Dumbledore, como que era el amante y creador personal de los señores oscuros. Sabía a ciencia cierta que Rita Skeeter no necesitaba mucho para escribir el artículo más mordaz, así que proporcioné muchas pruebas circunstanciales. Como su vecina de juventud Bathilda Baxot, que también era la tía abuela de Heller Grindelwald. O como la verdad detrás del padre de Dumbledore y la muerte de su hermana Ariana. O como Tom Riddle, a quien Dumbledore recogió del orfanato de Wool unos años antes del final de Grindelwald y cómo se comportó Dumbledore cuando lo hizo, creando para siempre una sombra en el corazón de un huérfano. Dudaba que publicara el origen de Voldemort porque incluso Rita tenía un límite, pero esperaba con ansias lo que ella pudiera crear a partir de mis historias. Escribió una autobiografía de 900 páginas justo después de la muerte de Dumbledore en el canon. Así que, de lejos, era mi mejor opción para esto. Sin duda, fue lo suficientemente inteligente como para seguir adelante hasta que se cansara y crearía el mayor daño posible a la imagen de Dumbledore. Y si de alguna manera quería escabullirse porque Dumbledore estaba en la cima de su poder político con el Salvador ahora asistiendo a Hogwarts, comencé la carta con los saludos hola, pequeño escarabajo y simplemente sabía que ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que eso significaba. Significaba que conocía su secreto animago y la expondría si no trabajaba con lo que le di. Una vez que me saqué eso de encima, hablé un poco más con Patrick antes de volver.
No podía estar ausente por mucho tiempo y, de todos modos, tenía un montón de cosas que hacer en Hogwarts. El viaje de regreso fue bastante incómodo porque el sauce boxeador no se quedó aturdido cuando salí del agujero en sus raíces. Casi ser golpeado en pedazos de la nada despertó una especie de potencial sin explotar en mí mientras esquivaba con reflejos que nunca supe que tenía en mí. Incluso esquivé hacia el nudo que necesitaba presionar para hacer que el árbol se volviera inactivo y logré salvarme, pero aún así decidí hacer que mi próxima salida fuera una salida oficial durante un fin de semana de Hogsmeade al que incluso los primeros años podían asistir en este universo alternativo. Éramos 3 años mayores que en el canon de todos modos. De regreso a Hogwarts, fingí explorar el castillo con curiosidad, pero seguí subiendo las escaleras con paso firme antes de encontrarme en el 7º piso, en un pasillo con un tapiz de un tipo que intentaba enseñar ballet a los trolls. Estaba frente a la infame sala de los menesteres. Pensé en el sombrero seleccionador 3 veces mientras caminaba de un lado a otro por el pasillo y me encontré de pie en una pequeña habitación acogedora y pintoresca con 2 sillas y una mesita en el medio. Eres bastante rápido. Pensé que te llevaría un poco de tiempo antes de que solicitaras mi presencia, me ofreció el sombrero a modo de saludo mientras su curtida figura arqueaba una ceja hacia mí. Ciertas acciones de nuestro estimado director hicieron que tomara la decisión por mí. Necesito cobrar este favor que me debes lo antes posible, y espero que seas bastante bueno en lo que te pido, lo desafié mientras me sentaba a su lado. Adelante, pero lo limitaré si es demasiado escandaloso. Asentí y por dentro quise regañar al director por quitarme el riesgo de sacar literalmente cualquier otra cosa del sombrero. Creo que Godric y los otros fundadores te hicieron un artefacto único por alguna razón. El sombrero, asintió ante eso, interesado en saber a dónde podría ir esto. Y creo que, para hacer lo que haces, necesitas un conocimiento intensivo de las artes de la mente. El sombrero asintió de nuevo, sintiendo que no, esperando saber que iría directo a una cosa en lugar de a la otra. Necesito que me hagas formidable en las artes de la oclumancia. Sea cual sea la rama que estés dispuesto a enseñarme, quiero saberlo todo sobre ella. Y como puedes leer las mentes, quiero empezar con ventaja en la rama de defensa mágica de la oclumancia con tu ayuda. El sombrero exhaló un suspiro de alivio por dentro, aunque en realidad no respiraba, y bromeó. ¿Le estás pidiendo a un sombrero que tome ventaja, muchacho? Sí, lo hago. Ahora, sigue, dime los límites de este favor que te pido, respondí con expresión exasperada. Bueno, hay bastantes cosas que podría enseñarte, pero el favor que te debo no es lo suficientemente grande como para que desperdicie todo un año escolar en ti. Tienes 3 sesiones y aprovechas lo que saques de ellas, ofreció el sombrero con una mirada sombría. ¿3 sesiones? Sabes que necesito que Snape y Dumbledore no aparezcan en mi cabeza. ¿Qué te hace pensar que 3 sesiones son suficientes? Quiero 7 sesiones y una posible extensión si las necesito y puedo encontrar una razón lo suficientemente buena. 4 sesiones y ninguna prórroga. Te diré por qué. Entrecerré un poco los ojos y me pregunté por qué el sombrero decía lo que decía. Sabía algo que yo no sabía y eso no me gustaba. Sobre todo porque todavía no sabía si podía confiar realmente en que el sombrero fuera y hiciera lo que decía. Continúa entonces, dije con los puños cerrados, tratando de no mostrar nada de mi aprensión. Eres un oclumante natural o algo muy similar. Entre los talentos mágicos, uno para las artes mentales es raro entre los jóvenes mágicos en estos días. Conocía a algunos de tu tipo a lo largo de los años, pero tus llamados recuerdos canónicos estaban en una parte de tu mente que nunca había visto antes, por eso digo que es probable que sea algo similar. Si yo no fuera quien soy y si mis creadores no fueran quienes son, no habría podido leer ninguno de tus recuerdos, especialmente los canónicos. Traté de descifrar todo el significado y reflexioné sobre cada implicación mientras permanecía en silencio durante un minuto entero antes de preguntar tentativamente. ¿Entonces Dumbledore no podrá usar sus ojos brillantes para leer mi mente en meros segundos? Podría intentarlo, pero todo lo que no sean tus pensamientos superficiales está tan escondido en tu cabeza que tendría que sacar su palo de la muerte, apuntarlo a tu cara y lanzarle gilimancia con el encantamiento adecuado para llegar más lejos. Y no lo hará a menos que lo enojes mucho y no le dejes otra opción, argumentó el sombrero. ¿Por qué confirmar cosas de las que no podía estar seguro, como que él era dueño de una de las reliquias de la muerte? Pregunté con las cejas fruncidas. Tómalo como compensación. Enseñar oclumancia a una oclumancia natural, si hubieras pedido a esta sala el conocimiento, te lo habría proporcionado aunque no de forma tan exhaustiva.
Claro, no puede transferirte conocimiento a la velocidad del pensamiento como yo, pero no te habrías enfrentado a ninguno de los problemas que temías. Entonces, lo tomaré como algo que me darán gratis. Pregunté inseguro. Todo este asunto del sombrero me estaba volviendo paranoica sin fin. Pero mantenerme alejada del sombrero no me ayudaría. De todos modos, conocía todos mis secretos. Así que aprovecharía cualquier tipo de ventaja posible. Cosas como esa confirmación de que la reliquia de la muerte estaba en posesión del director. Aunque sabía que el sombrero era demasiado inteligente como para hacer algo así por accidente. Descubrí algo que el sombrero no estaba tratando de compartir conmigo, pensé que tampoco quería hacerlo de todos modos. El sombrero podía aprender sobre los talentos de un mago. Puede que se trate simplemente de talentos en las artes mentales, pero me dio la sensación de que podría hacer más por la forma en que expresó la revelación, y no solo por verla en los recuerdos. De lo contrario, no juzgaría con tanta precisión mi supuesto estado de oclumante natural como algo diferente de lo normal. ¿Empezamos entonces? Pásame, muchacho, me dijo el sombrero una vez que estuvo satisfecho con mi curiosidad satisfecha, y eso fue lo que hice. Como no podía ocultar nada, me abría este estúpido artefacto y comencé la primera de las 4 sesiones. Y no bromeaba al introducir conocimiento en mi cabeza a la velocidad del pensamiento. Incluso me atrevería a decir que estaba imprimiendo conocimiento directamente en mi mente. Las ramas de la oclumancia que empezó a enseñarme eran las defensas mentales, donde las ondas de él me permitían cambiar mis defensas naturales en defensas activas que no solo me protegerían sino que también detectarían e incluso ofrecerían cebo. Y fue entonces cuando empezó el conocimiento sobre la segunda rama, pozo de memoria. Pasó de algo que el sombrero llamaba claridad mental, que se aseguraba de que los recuerdos importantes que necesitabas estuvieran fácilmente disponibles para ti y totalmente claros, hasta la alteración mental, que te permitía crear recuerdos falsos basados en los reales para ofrecerlos como cebo. Esta rama del pozo de memoria llevada al extremo otorgaría a una persona una memoria idítica artificial, y me sorprendió un poco saber que este era el aspecto más fuerte de mi oclumancia natural. En el apogeo de esta rama particular de la magia, también se podían hacer lo que yo llamaría simulaciones, pero solo en función de los propios conocimientos. Por ejemplo, no era posible experimentar con pociones sin prepararlas físicamente, pero sí se podían entrenar hasta cierto punto las tácticas para las peleas o la intención para la magia. Estas dos últimas ramas en particular no se parecían en nada a la mayoría de los fanfictions a los que se alude. No había palacios mentales ni paisajes mentales involucrados. Solo pensamientos simples, bueno, cualquier cosa menos simples. Pero solo pensamientos al fin y al cabo. Claro, se volverían más vívidos con el tiempo, pero aún así no podría copiar a Sherlock Holmes. La última rama de la oclumancia que el sombrero imprimió en mi cerebro para esta sesión mientras atacaba mi mente sin parar fue lo que la mayoría de los sangre pura aprendieron en estas escuelas de psicología o en casa, aparentemente. Empatía. Una rama que te daba control sobre tus emociones y te permitía leerlas en los demás y, lo más importante, te daba un control preciso sobre tus intenciones en cualquier situación. El sombrero lo llamó el pináculo de una base sólida para el lanzamiento de hechizos, y realmente me pregunté si nosotros, las pobres almas del mundo mugle, aprenderíamos esa rama de la magia en las lecciones de etiqueta mágica. Lo dudaba, pero estaba abierto a las sorpresas. Cuando terminamos el día, me salté la cena después de mi sesión de entrenamiento porque estaba a punto de quedarme dormido de pie. Algo de lo que me arrepentiría al día siguiente. ¿Por qué no estuviste en la cena de ayer? Las chicas estaban preocupadas, resonó una voz en la habitación mientras me despertaba con un terrible dolor de cabeza. Oclumancia natural o no, la tortura que el sombrero llamaba enseñanza realmente hizo mella en mi mente, y sentí que estaba a punto de estallar mientras trataba de poner en buen uso todo lo que aprendí ayer. Estoy explorando, respondí con sencillez mientras me obligaba a sentarme. Olvidé la hora. Miré hacia Harry, que estaba sentado allí con una sencilla camiseta sin mangas, usando sus dedos para cepillar su piel impecable y sin signos del abuso que sufrió. Ya veo. ¿Tienes hambre entonces? Preguntó y señaló hacia mi mesita de noche donde me esperaba un trozo de quiche. Parecía recién hecho, pero me gustaría creer que Harry lo subió anoche después de la cena, ya que no me presenté. ¿Tu idea? El niño que sobrevivió asintió. Gracias. No comí la comida porque preferiría desayunar en el gran salón ahora mismo, pero aún así me sentía agradecido por el gesto mientras me dirigía al baño con los ojos entrecerrados e intentaba ordenar mi cabeza.
El dolor estaba mejorando lentamente, como si mi cerebro se estuviera ajustando a una nueva normalidad y lo estuviera logrando. Todavía no sentía la diferencia, pero estaba seguro de que estaban allí. Nos hablamos de nuevo después de que los gemelos te contaron sobre los mortífagos en mi familia. Finalmente le pregunté a Harry cuando salí del baño con el cabello mojado después de lavarme. Harry no traicionó ninguna emoción cuando le pregunté, lo que me hizo preguntarme si de alguna manera también sabía oclumancia, tal vez autodidacta por necesidad. Reflexionó un momento antes de decir. Fue extraño. No me pareció propio de él. Mierda. ¿Se dio cuenta a pesar de no conocer a los gemelos Weasley? ¿Entonces está creyendo que alguien está tramando algo a sus espaldas o incluso a las nuestras? ¿O ya sospechaba antes y ahora se siente cómodo compartiéndolo conmigo? Lo fue. ¿Has oído hablar del encantamiento compulsión? Harry no respondió, probablemente no estaba seguro de la respuesta. El viernes aprendimos sobre los obliviadores. La compulsión pertenece a la misma rama de la magia y te hace más susceptible a la sugestión. Alguien les metió la idea en la cabeza para avergonzarme frente a... Bueno, frente a todos o frente a ti específicamente. Dumbledore susurró a Harry con una mirada lejana, apenas lo suficientemente fuerte para que yo pudiera escucharlo. ¿Tú también lo crees? Pregunté con una ceja levantada, ocultando mi alegría por lo rápido que esta versión de Harry lo había captado. Hagrid me dijo que me dejó en mi prisión Muggle por orden suya. ¿Sabes cuántas veces fui a la policía durante mi primer año de escuela cuando descubrí lo que era la policía? 4 veces. Y aún así me dejaron con ellos, continuó Harry en un susurro angustiado. Dejé de intentarlo después porque los golpes se volvían más duros, incluso cuando no había seguimiento. Como si supieran que yo intentaba denunciarlos. Entonces, ¿este tipo de tropo también era real en este mundo? Pensé que lo que más hizo fue intentar que los maestros se involucraran y a esos maestros simplemente no les importó porque Vernon y Petunia envenenaron sus mentes con los rumores de delincuencia y luego tal vez la magia oscura del Horrocrux en la cicatriz los influyó hacia pensamientos negativos. Se olvidaron de que yo estaba allí antes. Reconocí al oficial, pero él no me reconoció a mí. Obliviadores, pero Madame Mopkirk no mencionó ni una sola palabra sobre exonerar a la policía de conocer a un mago si no hablaban de magia y nadie en el mundo mágico parecía saber que crecí en el mundo Muggle, explicó Harry con calma, con la mirada todavía en algún lugar de la ventana o la pared de al lado. Ah, vio todos esos libros estúpidos sobre él viviendo en castillos, casado con princesas y derrotando dragones. Y por las reacciones de Madame Mopkirk y el resto del personal, estaba aún más seguro de la mano de Dumbledore en todo eso. Madame Pomfrey probablemente solo consolidó esa creencia en Harry cuando yo me fui. Solo aquellos que sabían que yo me quedaba con esos monstruos podrían haberlo hecho, concluyó Harry y finalmente llamó a su tía y tío de una manera diferente a extraños o conocidos de su madre. Dumbledore lo hizo, tenía que hacerlo. Dejé que todo esto se cocinara un poco en la habitación, asombrado por el ingenio de Harry y preguntándome qué haría al respecto. Como una celebridad famosa, tenía cientos de opciones, después de todo. Podría exponer sus condiciones de vida y su conclusión sobre Dumbledore, lo que encajaría muy bien con las bombas que le pedía Rita que preparara a través de Patrick ayer. Incluso podría simplemente huir del país. Cualquier país lo recibiría con los brazos abiertos, con su estatus, su origen y sus raíces nobles, aunque probablemente solo unos pocos podrían resistirse si Dumbledore llamara a la puerta. Y, por último, podría simplemente desaparecer. Aunque eso potencialmente llevaría a que lo declararan traidor o cobarde y podría llevarlo a enfrentar cargos criminales falsos. Por supuesto, podría hacer 1000 cosas en el medio. Incluso podría intentar convertirse en el mecenas de una de las familias nobles más antiguas y convertirse en su peón. Aunque, con su ingenio, probablemente podría ser más astuto que ellos y tenerlos a sus merced. O sacamos a Sirius antes y confiamos en que no sea un hombre que le dice sí a Dumbledore. Tendría que odiar a ese hombre si Dumbledore fue quien lanzó el hechizo Fidelius para ocultar la cabaña de los Potter. Sin embargo, es una ilusión si el Dumbledore de mundo llega primero a él con su psique conmocionada y destrozada por los dementores. Bueno, no te diré cómo lo sé, pero sé que Dumbledore me dejó en el orfanato. Tengo mis propias quejas con ese hombre. Me alegro de que no vayas a interponerte en mi camino, dije finalmente mientras terminaba de vestirme para el día. Necesitarás un ayudante. Alguien que no sea yo en quien puedas confiar. Harry me miró con los ojos entrecerrados mientras recogía un suéter para el día. Y necesitarás un nuevo guardarropa.
Supongo que Hagrid te llevó al callejón Diagon para comprar tus suministros, ¿no? Sorprendido, ya que no se lo dijo a nadie, Harry simplemente asintió. ¿Y Madame Malkin no te ofreció un paquete completo de ropa? Compré todo, desde ropa interior hasta camisetas, porque tenía dinero de sobra. Créeme, te sentirás diferente con tu propia ropa, comenté y miré su suéter 3 veces más grande. ¿Tu primo debe ser una morsa? Sí, Dudley ha bajado de peso hasta los 100 kilos este verano, respondió Harry con indiferencia. ¿Cómo lo sabes? Si escuchas, oirás mucho más de lo que te cuentan. Los monstruos con los que vivías eran la hermana o el hermano de tu madre, y no hace falta mucha inteligencia para darse cuenta de que tienen un hijo de tu edad o un poco mayor. Y si los llamas monstruos y te tratan como creo que lo hicieron, no hay forma de que te pongas algo que no sea de segunda mano. Harry se puso pensativo, probablemente usando su brillante mente para descubrir cualquier tipo de significado oculto en nuestra conversación, ya que yo señalaba los matices y los mensajes no verbales en una conversación. ¿Tienes a alguien en mente para este fiel ayudante? Preguntó unos momentos después. Sí, elfos domésticos. No estoy segura de lo que tu madre pensaba de ellos, ya que eran hijos de mugles y todo eso, pero por lo que yo sé hasta ahora, su lealtad está fuera de toda duda. La familia McNair tenía uno, y a pesar de que mi abuelo lo torturó y abusó de él durante décadas, todavía se unió a mí. Después de una pequeña discusión describí con un leve acento. En una familia tan próspera y antigua como la de tu padre, la única forma de que no tuvieras un elfo Potter esperando a que lo llamaras era si Dumbledore interfería o si de alguna manera morían en la década transcurrida desde que tu familia falleció. ¿Y qué tiene que ver el estatus sanguíneo de mi madre con esto? Preguntó Harry con un ligero tono de voz. No lo confundas con una ideología purista de sangre, amigo. La mayoría de las familias tratan a los elfos domésticos como si fueran muebles o algo peor. Tu madre probablemente pensó que era una esclavitud de emplear elfos domésticos con su moralidad mugle. Si así fuera, podría haberse opuesto a que un elfo doméstico viviera con tu familia, y tus abuelos los habrían atado a una propiedad mágica en ese momento. Sin embargo, necesitan magia para sobrevivir. Y no todas las propiedades pueden sustentarlos como Hogwarts, expliqué sin ninguna prisa mientras revisaba todo lo que necesitaba para el día en mi bolsa. ¿Cómo puedo encontrarlos entonces? Reflexioné un momento y respondí. Veo dos opciones. Primero, consigues que Gringotts te diga dónde están todas tus propiedades y que lean el testamento de tus padres y abuelos. Sin embargo, eso podría activar un mecanismo de seguridad implementado por Dumbledore. La otra opción es cómo encontré a Patrick. Ejercitas tu magia y llamas a todos los elfos domésticos leales a la casa Potter. Patrick me dijo que me sentía como un faro para él cada vez que lo hacía. ¿Cómo supiste hacer eso viviendo en un orfanato? Suerte, mentí con facilidad y lo dejé así. El hecho de que funcionara era suerte, así que ni siquiera estaba mintiendo del todo. Pero dudaba que compartiera mis recuerdos reencarnados incluso con mi futura esposa, y mucho menos con Harry, en quien apenas estaba empezando a confiar. Hagamos una apuesta, le ofrecí mientras probaba un hechizo para atarme los zapatos que me calzaba. Si hay un elfo doméstico que puedas unirte con ese método, te desafiaré a que hagas algo. Si no lo hay, recibirás un favor mío, sea cual sea. Pero que sea algo que le pedirías a una niña de 14 años. Nada de pedirle mi primogénito o algo por el estilo. Trato hecho, aceptó finalmente Harry. Antes de mi apuesta, no estaba del todo seguro de si le estaba tomando el pelo o no, pero ahora sus preocupaciones se habían aliviado un poco, y esa era exactamente la razón por la que lo hice. Además, tenía una idea bastante clara de lo que le iba a retar a hacer. Yo, Harry James Potter, pregunto a todos, amigo, hazlo fuera de los recintos de Hogwarts. En nuestra escuela hay casi 100 elfos domésticos y no sabemos qué le dirán al D.D. Preguntó Harry después de un momento. Podríamos encontrar un nombre clave más adecuado, pero si vamos a seguir hablando mierda de Dumbledore, prefiero adquirir el hábito de no decir su nombre en voz alta. La D todavía está demasiado cerca. Usemos la S. ¿Has leído El Señor de los Anillos? Sugirió Harry después de una breve reflexión. S. ¿Sauron o Saruman? Saruman, respondió Harry con una sonrisa. Bonito y apropiado nombre en clave. Y proviene de la literatura mugle. Al menos no vi ninguna obra de Tolkien en Flourish and Grots, elogié de inmediato con una sonrisa. Saruman era, después de todo, un señor oscuro secreto después de haber sido seducido por Sauron. ¿Dónde conseguiste leer El Señor de los Anillos? Por lo que sé, dudo que tus carceleros tuvieran el libro en casa, pregunté mientras nos dirigíamos juntos a la sala común.
Lo robé de la biblioteca de la escuela, respondió dócilmente mientras desviaba la mirada. Lo que sea para sobrevivir, Harry. Yo crecí en un orfanato. No soy ajena a los ladrones, dije con un gesto de la mano y sonreí. Yo personalmente lo leí en la biblioteca de la ciudad, mi única vía de escape del agujero en el que crecí. Habría vivido allí si la directora no te hubiera dejado morir de hambre por quedarte fuera después del toque de queda. ¿Toque de queda? ¿De qué estás hablando? Gritó una voz detrás de nosotros cuando estábamos cerca de la puerta de afuera. ¿Y cómo estás, Galión? Nos preocupamos cuando no apareciste para la cena. Ah, buenos días, Mandy, Hermione, saludé después de darme la vuelta. ¿Dónde dejaron a las demás? Ya se han adelantado, respondió Hermione. ¿Estás bien entonces? Sí, estoy bien. Olvidé la hora cuando fui a explorar, me excusé. Entonces debes tener hambre. Vámonos, dijo Mandy y arrastró a Hermione hacia adelante. ¿Vas a la biblioteca después del desayuno? Negué con la cabeza ante la pregunta de Hermione y respondí. Hay algo que necesito hacer primero. Estaré allí después del almuerzo, supongo. Hermione simplemente tarareó en reconocimiento y se quedó en silencio. Acorralé a los gemelos Weasley después del desayuno a pesar de mi mejor juicio y les pedí una forma de salir de Hogwarts y a cambio les vendí la información sobre el sauce boxeador y la casa de los gritos. El atajo que conducía a la posada Cabeza de Puerco que conocía no era suficiente porque no tenía planes de encontrarme con el hermano de Dumbledore. Ni ahora ni nunca, a menos que quisiera usarlo para hundir aún más al director, pero el hombre era retratado como testarudo y no tenía ganas de meterme con gente testaruda. En cualquier caso, Harry y yo seguimos un túnel polvoriento que comenzaba en la parte trasera de una estatua hacia un almacén en Holyrood con la instrucción expresa de no robar nada porque el dueño de la tienda de dulces mágicos lo sabría. Yo no estaba en el negocio de robar nada de allí ahora que tenía dinero y dudaba que Harry tuviera problemas de dinero, así que sin túnicas de Hogwarts y un pequeño hechizo que logré lanzar fácilmente gracias a mi nueva comprensión de la intención en el quinto intento, los dos parecíamos un poco más jóvenes y entramos a Hogsmeade. Harry era fácil de vender como un niño de 11 años con su estatura, y yo adelgacé un poco más y parecía de 12 o 13 en el mejor de los casos. Ahora, nadie pensaría que somos estudiantes de Hogwarts sin que sea un fin de semana de Hogsmeade. Nuestra primera parada fue una tienda de ropa para comprar algunas camisas, pantalones y ropa interior a medida para Monet y Bugs Potter. Después de eso, nos encontramos en un camino de tierra que conducía a la casa de los gritos. ¿Y, quién lo hubiera dicho? Estábamos completamente solos, hasta que 7 elfos domésticos se pusieron a llorar a lágrima viva después de que Harry los llamara. Como no quería quedarme más tiempo del debido, le pedí a Harry que se relacionara con ellos por su cuenta y me dirigí a otro rincón tranquilo para obtener una actualización sobre las misiones de Patrick antes de mudarme a Hogsmeade para ver qué tenían para ofrecer las tiendas. La misión de Rita Skeeter estaba en camino. La carta había sido mecanografiada y entregada por una paloma por obligación, en lugar de por un búho mucho más inteligente. Y Spudmore le daría a Patrick su respuesta el viernes después de una reunión con otro inversor, el dueño de la tienda Quality Kidditch aquí en Hogsmeade, quien probablemente esperaba vincular al fabricante de escobas consigo mismo a cambio de un buen dinero en efectivo. Bueno, el tipo probablemente tenía mucho más dinero para ofrecer que yo y conexiones, ya que su tienda era una de las 3 únicas en toda la Gran Bretaña mágica que vendía suministros para Quidditch. Tendríamos que ver qué decidiría Spudmore y si mi dinero era suficiente. Las saetas de fuego tenían un número grabado en el palo. Como tercer hijo de la profecía, había un número determinado que quería en mi saeta de fuego. Quién sabe si me gustaba volar, pero aún así lo quería por deseo infantil. Tal vez esto fuera el factor decisivo al final, pero como dije, el dinero era secundario. Sí, el dinero era poder, pero era poder blando. Necesitaba un poder incuestionable y duro para mis planes. Poder mágico. Y si mis sesiones con el sombrero parlante eran una referencia, lo conseguiría. Con el tiempo. No estás tratando de deshacerte de mí, ¿verdad? Preguntó la vender haciendo pucheros mientras se sentaba detrás de mí en la biblioteca, espalda con espalda conmigo en mesas diferentes. Ya casi era la hora de cenar y yo había estado aquí desde el almuerzo, como había hablado con Hermione antes del desayuno. A diferencia de mis compañeros de año, yo me había estado moviendo por todas partes, mirando libros de forma bastante aleatoria. Recorrí las páginas rápidamente, busqué información valiosa lo más rápido posible y juzgué incluso un tomo de 1000 páginas en cuestión de minutos.
Claro, no me llevaría a conocer algunos hechos arcanos sobre un cierto hechizo de nicho que nunca usaré al final, pero me gustaría pensar y esperar que mi lectura rápida me llevaría a encontrar todo un conjunto de magias interesantes. ¿Escuchaste a los gemelos ayer, no? ¿Aún quieres pasar el rato conmigo? Le pregunté a la bruja de Gryffindor que estaba detrás de mí. Honestamente, me sorprendió bastante que supiera dónde estaba la biblioteca incluso antes de que terminara la primera semana. Eso demostró lo que sabía sobre Lavender Brown. Bueno, dijiste que nunca conociste a tu abuelo, ¿no? ¿Qué me importaría si era un mago oscuro? Él no te enseñó sus métodos, replicó la morena con terquedad, y me dolió el corazón. ¿No se suponía que era una reina chismosa y superficial? ¿Por qué está tan empeñada en estar conmigo entonces? No me digas que realmente le dieron una poción de amor, pensé con los ojos ligeramente abiertos. Oh, cómo esperaba estar equivocada. Es cierto. Pero eso no impide que la mayoría de las demás personas me miren como si fuera la peste. Por extraño que parezca, incluso los Slytherin, que supongo que tienen una buena cantidad de mortífagos entre sus familiares mayores, argumenté con nostalgia, reclinándome en mi silla para tocar suavemente mi cabeza con la de ella. Puede que solo estén proyectando, PFFT, podría darte una lista completa de cada uno de ellos. Y no solo de los Slytherin. Hubo mucha gente que ganó su juicio después de la guerra alegando la defensa Imperius. Mi padre me hizo memorizar cada uno de ellos porque no confía en ninguno de ellos. ¿Entonces sabías sobre Walden antes de nuestro beso? Lo hice. Y no me importó. Eres demasiado lindo para ser un mago oscuro secreto, así que confiaré en ti. Nunca engañarías a la pobrecita, susurró Lavender en voz baja, tocándome el hombro con suavidad por encima del suyo, nuestras espaldas todavía pegadas. Oh, Merlín, no. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo puedes estar segura? Pregunté tan suavemente como ella acababa de hablar. No lo sé. Tus ojos, creo, respondió y acarició suavemente los dedos que puse sobre los suyos. Le contaste a Parvati sobre nosotros, ¿verdad? Pregunté después de un breve momento de silencio en el que dejé por completo de leer el libro que tenía en la mano. Lavender se quedó paralizada por un momento y sentí que bajaba la cabeza, probablemente avergonzada. Asintió con un pequeño movimiento de cabeza y afirmó tiernamente con un zumbido. No te preocupes, solo me estaba asegurando por mi siguiente sugerencia. Quiero decir, estás aquí y dudo que hayas llegado hasta aquí por tu cuenta, le aseguré rápidamente con una broma y me gané un gruñido molesto con un suave oye. A modo de reprimenda. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, gustos y disgustos, no estaba juzgando. De todos modos, ¿qué tal si mañana les muestro a ti y a Parvati las cocinas de Hogwarts? Te preguntabas cómo comía algo diferente a los demás, ¿verdad? Vi la expresión de tu rostro durante el almuerzo. ¿Lo harías? No, espera, ¿me miraste durante el almuerzo? Me giré en mi silla lo más silenciosamente posible, miré hacia adelante y hacia atrás un poco para asegurarme de que no hubiera nadie mirándonos y me incliné para susurrarle a Lavender al oído. Por supuesto que sí. Y tú has sido increíblemente dulce y comprensiva en este momento. Juro que lo haré mejor con el tiempo, pero esto es lo mejor que puedo hacer para demostrarte lo que significa para mí. Vi cómo el rubor de Lavender alcanzaba niveles críticos en tiempo real mientras mi aliento rozaba su oreja y no pude evitar sonreír. No importaba si su fascinación por mí era real o forzada, podía apreciar su reacción hacia mí por el momento. No mucho después, Lavender se marchó furiosa después de recibir a su nueva mejor amiga Parvati de manos de su hermana gemela y vi a Madame Irma Pince, la bibliotecaria, mirando a las dos jóvenes brujas que susurraban furiosamente entre sí con una ligera hostilidad. Siguió sus movimientos con los ojos entrecerrados, claramente juzgándolas por profanar la santidad de sus tierras sagradas. Sin embargo, tampoco le tenía mucho aprecio a esa empleada. Esta biblioteca era un desastre y estuve absolutamente tentada de regalarle a esa mujer de aspecto severo y halcón un libro sobre la clasificación decimal de Dewey, o DDC, para abreviar. Ese era el sistema que la mayoría de las bibliotecas públicas muggles del mundo usaban para clasificar los libros y era algo que Madame Pince realmente debería implementar si realmente quería estar orgullosa de su refugio literario aquí. Más tarde, cenamos con Hermione mirándome como si la hubiera traicionado, ya que me movía sin hacer nada en lugar de sentarme en silencio y devorar libro tras libro como ella, y Padma miró a su hermana gemela en la mesa de Gryffindor como si le debiera dinero. Probablemente por haberla molestado en la biblioteca antes.
Harry estuvo tan callado como siempre durante todo el asunto, pero esta vez por diferentes razones. 7 elfos domésticos de sus abuelos Fleamont y Eugenia Potter, o nacidos de ellos, se unieron a él antes y, a diferencia de Patrick, sus elfos domésticos casi pelearon entre ellos para arrojarle su servidumbre de por vida primero. Todavía recuerdo cómo Patrick me interrogaba en lugar de responder a mis preguntas y sentí dolorosamente la diferencia de trato entre los protagonistas. Pero ya no me molestaba Patrick. Tenía su papel y su desdén apenas disimulado por los magos y brujas con personalidades crueles y oscuras resultaría útil en el futuro. Lo que más necesitaba Harry era un ancla para su familia y su humanidad, y esos elfos podían proporcionárselo. Bueno, esa es solo mi opinión. Honestamente, me alegra que las lágrimas que vi y las emociones que sentí de él me hayan confirmado que Harry no era un sociópata a pesar de su educación, o que su actuación y la opulencia están fuera de mi alcance, pensé mientras me dirigía hacia un aula abandonada después de la cena. Tenía el presentimiento de que alguien me estaba siguiendo, pero me movía allí solo para alejarme del ojo público, no para esconderme. Lo que quería hacer era repasar todos los encantamientos que nos iban a enseñar este año y el siguiente, algo que había leído bastante en el cuaderno de mi madre. Y con mi primera lección de encantamientos y mi primera sesión de oclumancia para perfeccionar mi intención, estaba segura de que me iría bastante bien. Las variantes del encantamiento de encendido de varita funcionaron perfectamente en muy pocos intentos, alcanzando el nivel de la estudiante estrella de Slytherin, Natalie Rosier, en mi humilde opinión. Después de eso, jugué con incendio, el encantamiento que hace fuego, e intenté crear varias formas de animales con la pequeña llama que bailaba en la punta de mi varita con un éxito desigual. Una vez que me saqué eso de encima, saqué un candado mugle que traje para este propósito y usé todos los hechizos que pude. Lo abrí y lo cerré con Alon Moray Collo Portus, el encantamiento de apertura y cierre respectivamente. Intenté cortar el metal con el encantamiento cortante Diffindo y lo desterré hacia las paredes de piedra con el hechizo de retroceso Flipendo. Lo intenté de nuevo después de ablandar la pared con Spongify, afortunadamente tuve la previsión de ajustar el ángulo para no golpearme en la cabeza. Una vez que la cerradura quedó bastante dañada, la reparé a su estado original con reparo y luego la aumenté al tamaño de una sandía con engorgio, seguido de encogerla hasta convertirla en una cánica con reducción. Intenté encogerla cada vez más, hasta que finalmente la hice tan pequeña como una piedra antes de cancelar los hechizos de la cerradura con un Finite Incantatem, el contrahechizo general. Mis opciones entre los primeros 2 años del plan de estudios comenzaban a ser limitadas porque hechizos como el encantamiento desarmante, el conjuro de claqueo, el encantamiento de cosquillas necesitaban objetivos distintos a una cerradura insensible, hasta que recordé el encantamiento ralentizador. Arresto momentum. Así que lancé la cerradura al aire formando un arco alto y apunté con cuidado el hechizo hacia ella. Cuando fui a recuperar la cerradura en el aire, la resistencia que sentí fue mucho mayor de lo que había previsto. La cerradura quedó literalmente bloqueada en una caída lenta en el aire. Con esa revelación golpeándome como una tonelada de ladrillos, comencé a jugar con ella y con los hechizos de la familia Leviosa, pensando en varias formas en las que podría usar este fenómeno para mi beneficio en todo tipo de escenarios. Después de otra prueba de usar la cerradura congelada y flotante como trampolín para un segundo salto en el aire, aterrizando en un trozo de tierra ablandada, escuché un aplauso lento detrás de mí. Así que alguien realmente me siguió, pensé distraídamente y me di la vuelta hacia el origen del aplauso. Quienquiera que fuera, no representaba una amenaza para mí. De lo contrario, ¿por qué me habrían estado observando mientras lanzaba mis hechizos durante casi 1 hora? Buen hechizo, elogió una voz encantadora. Pensé que tendría que darte clases particulares o algo así. Hola, señorita prefecta, la saludé mientras observaba a una bruja de cabello negro como el cuervo dejar caer su hechizo desilusionador para mostrar su túnica con detalles plateados y verdes con la insignia especial de prefecta de Slytherin orgullosamente prendida en su pecho. ¿Puedo ayudarla con algo? Gemma Farley, se presentó la mujer como respuesta. No estaría aquí si no fuera por la insistencia de mi madre. Isabella Bella Farley, de Soltera Gump. ¿Sabes el nombre de la difunta esposa de Walden McNair, tu abuela? No, no puedo decir que sí, respondí con una ceja levantada, imaginando a dónde iría a parar esto. Tenía una intuición basada en sus palabras, pero no lo sabía. Cassandra McNair, de Soltera Gump. Era la hermana mayor de mi madre.
A pesar de la pequeña diferencia de edad entre nosotras dos, debido a la francamente enorme diferencia de edad entre la tía Cassandra y mi madre, puedes llamarme tía Gemma, bromeó Gemma con un gesto exagerado y con cortesía. Ya veo, entonces eres familia. ¿Tu madre tiene alguna instrucción para mí? Pregunté, tratando de ser lo más respetuoso posible para asegurarme de tener la oportunidad de librarme legalmente de tener a Dumbledore como mi guardián mágico. Además, no importaba si la familia de Gemma estaba con los mortífagos o no, tendrían que obligarme a tomar pociones de lealtad para convertirme en una marioneta para cuando mi entrenamiento en oclumancia haya tenido un año de refinamiento bajo las instrucciones del sombrero parlante. No. Mi madre me dijo que te cuidara porque eres su sobrino nieto. Le contaré todo lo talentoso que eres y quizá te invite a pasar la Navidad. Oh. ¿Ya tienes planes? Toneladas de información oculta y aún más agendas ocultas, así es como debería hablar un Slytherin, no lo que Lucius le enseñó a su hijo fracasado, reflexioné mientras trataba de desactivar cualquier prueba oculta en las palabras de Gemma. Si consideras que quedarte en Hogwarts para absorber más conocimientos es un plan, diría que aún así prefiero cancelarlo para reunirme con tu madre. O tal vez podríamos reunirnos durante un fin de semana de Oxmeade primero, para asegurarnos de que no se cumplan las expectativas de nadie. Escuché que Yule es un momento para disfrutar con tu familia, no quisiera entrometerme sin que nadie me lo permita. Llamarlo Yule en lugar de Navidad para demostrar que entiendo mi herencia. Poner límites y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad de romperlos si somos del mismo tipo. Y respetar a su familia. Creo que acerté bastante con mi respuesta, y así lo hice, a juzgar por la amplia sonrisa en el rostro de Gemma. Se acercó a mí, a pesar de ser media cabeza más baja que yo cuando tenía 14 años, extendió la mano y me alborotó el cabello con brusquedad. ¿No eres una pequeña serpiente? Susurró como si estuviera hablando con un niño pequeño. Me habría enfadado si no fuera por la enorme sonrisa en su rostro. ¿Qué haces en el nido de pájaros con una lengua como esa? ¿Mi sed de conocimiento supera a mi astucia? Respondí con una expresión de desagrado que Gemma ignoró deliberadamente. Parece que eres ambicioso, además. Realmente te perdimos, expresó Gemma con un profundo suspiro. En cualquier caso, pequeño Calión. Recibirás una lechuza la semana que viene. Asegúrate de responderle a mi madre con prontitud o te arrepentirás. Espera. Grité mientras ella abría la puerta para irse una vez que terminó de despeinarme. ¿Mi abuela era una Gump? ¿Como en el origen de la ley de transformación elemental de Gump? Lo mismo. Por tus venas corre la sangre de Ulises Gump, igual que por mí, afirmó Gemma con una pequeña sonrisa. Así que si sacas algo que no sea sobresaliente en la clase de la profesora McGonagall, es probable que mi madre te secuestre y te dé clases particulares a la fuerza durante todo el verano. Has sido advertida. ¿Ulises Gump formuló esas leyes? No creo que eso fuera algo conocido en el canon, o escrito en el cuaderno de notas de mi madre, todavía. Y no te quedes mucho más tiempo. El toque de queda empieza en 5 minutos. Al final de la primera lección doble del lunes de herbología, podía decir con seguridad que tenía una nueva segunda materia favorita en la escuela después de encantamientos. La profesora Sprout era mucho más agradable de lo que esperaba, y era excelente en su trabajo. Todavía no sabía si tenía buena mano para las plantas o no, pero tenía todos los conocimientos necesarios para sobresalir en esta clase en particular. La primera planta mágica que nos presentó la profesora Sprout fueron los bulbos saltarines. Eran literalmente un tallo con un bulbo morado gigante del tamaño de un puño en el extremo coronado por unas cuantas hojas. Según la profesora, estos bulbos saltarines eran todavía jóvenes y, aún así, tenían un gran impacto, literalmente. No hicimos nada con las plantas, ni las cosechamos ni las trasplantamos, pero nos permitieron acercarnos un poco más, lo que sospeché que era una prueba de nuestra afinidad por la herbología. Y Neville y yo nos destacamos como pulgares verdes doloridos. Donde otros tuvieron que esquivar un golpe en la cabeza, el aura de Neville impulsó a la planta de depositar su bulbo en la mano extendida del joven heredero de Longbottom. A mí me pasó algo similar. De alguna manera, mis increíbles reflejos volvieron a activarse y agarré con fuerza el bulbo que intentaba pincharme. Lo hice 3 veces y luego la planta empezó a hacerse obediente, como todas las plantas de la maceta vecina. Las plantas sensibles eran raras. Divertidas, pero decididamente raras. En cualquier caso, nuestra primera experiencia práctica real después de eso fue con Díctamo, la planta más famosa por su amplia gama de aplicaciones en el campo de la curación.
No hace ni un día que Harry y yo bebimos una poción a base de díctamo para deshacernos de nuestras cicatrices como si fueran refresco. Plantar semillas de díctamo y trasplantar las formas maduras de esta planta restauradora de flores violetas fue bastante sencillo, pero la profesora Sprout me elogió por mi delicadeza cuando terminé. Y una vez más al final de la clase, cuando nos pidió a Neville y a mí que nos quedáramos atrás. Señor Longbottom, es usted tan prometedor como su abuela le hizo creer. No estaba bromeando cuando dijo que su talento radicaba en la herbología durante la presentación de la casa. Si quiere, me gustaría invitarlo a trabajar aquí conmigo después de clases. Piense en ello como en dar clases particulares y ganar experiencia en una sola cosa, ofreció la profesora Sprout una vez que los dos chicos estuvimos de pie frente a ella. Los dos nos elevábamos más de una cabeza sobre ella. Una sonrisa brillante amenazó con partirle la cara una vez que Neville asintió tímidamente en señal de confirmación. Y usted, señor McNair, fue una agradable sorpresa. Filius me dijo que era un estudiante bastante curioso para alguien que creció en el lado no mágico del mundo. Estoy de acuerdo. Sin duda tiene lo necesario para ser un buen herbólogo, lo elogió Pomona Sprout con una sonrisa. ¿Está interesado en la misma oferta que le acabo de hacer al señor Longbottom? Debo admitir que me siento tentado, profesor, pero me gustaría esperar hasta que se anuncien todos los clubes y haya asistido a todas las clases por primera vez, pensé tentativamente en voz alta. Puede que no quiera dedicarme a esto a tiempo completo, pero ya estoy seguro de que no me importaría adquirir más experiencia gratis. Jeje, gratis. Puedes cultivar tus propias plantas a partir de semillas y conservarlas. No le ofrezco esta oportunidad a mucha gente, respondió la profesora Sprout con una sonrisa calculadora. Eso me dejó un poco perplejo. ¿No nos permitirías encontrar hierbas silvestres en el bosque prohibido y quedárnoslas también, como las hierbas que se recolectaron durante el club de supervivencia del profesor Flitwick? Lo entiendes tan rápido como dijo Filius. De hecho, es una opción, dijo el profesor herbolario levantando el pulgar. En ese caso, puede que no acabe aquí tan a menudo como el señor Longbottom, pero me aseguraré de pasarme por aquí a menudo, acepté sin problemas. Esto encajaba perfectamente con uno de mis planes para este año. Mientras Neville y yo salíamos del invernadero, encontré a Harry y Anna Abbott esperándonos. Anna me miró con el ceño fruncido y Harry no miró a ningún lado. A pesar de su nueva ropa que debería haberlo ayudado a sentirse más seguro y luego más extrovertido, iba a llevar un tiempo sacar a Harry de su caparazón. El caparazón que necesitaba levantar para sobrevivir los últimos 14 años, sí, tenía sentido que todavía no fuera una mariposa social solo porque de repente su ropa le quedaba bien. Anna inmediatamente tragó un poco de saliva y preguntó en tono preocupado. ¿Estás bien, Nev? Sí, todo está bien. La profesora Sprout me ofreció una especie de pase libre para ir a los invernaderos cuando quisiera, respondió Neville con una sonrisa tímida, probablemente porque Harry y yo escuchamos a su novia llamarlo por su apodo. ¿Y él? Preguntó con una voz mucho más baja que pude escuchar de todas llenas. Recibió la misma oferta, no me sorprende, solo desearía que no hubiera sucedido de todos modos, susurró Neville, y fruncí el ceño por un pequeño momento antes de relajarme una vez más. Neville y yo no éramos nada el uno para el otro. Por supuesto, no le agradaría mi presencia después de que los gemelos Weasley anunciaran a mi abuelo en el gran salón. Solo esperaba que no afectara su relación con Harry a corto plazo. Los dos habían hablado en 3 ocasiones distintas y estaba segura de que la amistad compartida entre sus madres los convertiría en grandes amigos con el tiempo sin mi presencia. Alice Longbottom seguramente regañaría a su hijo si no intentara todo lo posible para acercarse a ella. ¿Y quién sabe qué pasaría si Neville descubriera alguna vez quién era mi padre? El mismo hombre que estuvo preso en Azkaban por el asesinato de su padre, entre otras innumerables cosas. Si estar conmigo en público reduce tus posibilidades de una amistad con Longbottom, déjame solo por un tiempo, le susurré a Harry de espaldas a la pareja de Hufflepuff mientras nos dirigíamos al almuerzo. Harry me miró de reojo antes de asentir. Supongo que no está seguro de todo esto. O soy lo más parecido que tiene a un primer amigo o no tiene ni idea de cómo manejar una relación tan complicada, pensé distraídamente mientras Harry nos molestaba en decir otra palabra. Después del almuerzo, donde una vez más comí algo que no les sirvieron a los demás. Pasta con pesto, las chicas de Ravenclaw, menos Isobel, se sentaron conmigo en la biblioteca para hacer nuestra tarea de herbología. La propia Isobel se sentó junto con Daphne Greengrass, Natalie Rosier y Sodora Selwyn de Slytherin en otra mesa.
Vi que las 4 recibieron una carta en el desayuno antes, así que probablemente tenían algo de qué hablar. Durante la clase de historia de la magia, me senté en el fondo por primera vez y, para mi sorpresa, Mandy siguió mi ejemplo y se sentó a mi lado. La chica pecosa me miró molesta cuando incliné la cabeza en su dirección y susurré. Le pregunté a algunos estudiantes de último año. El profesor Vince es inútil y deberíamos usar este tiempo para leer sobre otras cosas o sobre el plan de estudios en sí. Me limité a sonreír y me pregunté cómo había sido su conversación con su compañera de habitación, Hermione, cuando le dijo a la bruja de pelo tupido que se sentaría en la parte de atrás voluntariamente. La diligente señorita Granger nos miró con malos ojos desde la mesa de la primera fila, así que tenía una idea de cómo había sido esa conversación. Mientras tanto, Harry se sentó junto a Neville una fila antes que la nuestra, a la izquierda, con Susan Bones y Anna Abbott justo detrás de ellos, a la izquierda de nosotros. A Anna todavía no le agradaba yo, no es que pensara que eso pudiera haber cambiado desde la hora anterior al almuerzo, pero Susan me miraba de vez en cuando. A la media hora de empezar la clase del fantasma que se hacía pasar por un profesor competente, Mandy me dio un suave codazo en el brazo. La miré para demostrarle que había captado mi atención, y la chica se inclinó demasiado para susurrarme al oído. ¿Ese símbolo, qué significa? ¿Es una runa? Ella inmediatamente se apartó, sonrojándose por la cercanía que había iniciado, y yo miré el cuaderno de historia que mi madre había dejado atrás. Selena McNair había garabateado este símbolo en particular muchas veces en todos sus cuadernos, pero al parecer historia era tan somnolienta en ese entonces como lo era ahora. El cuaderno de historia estaba prácticamente lleno de él. La A mayúscula estilizada con la parte inferior redondeada la había encontrado en esa espada corta de estilo griego antiguo en la bóveda de McNair. Todavía no la había encontrado entre el único libro de runas que hojeé y no tuve tiempo de preguntarle a nadie si significaba algo para alguien más que mi madre. Después de pensar en mis opciones, le dije a Mandy la verdad. No lo sé. Claramente significaba algo para mi madre, pero todavía no le he preguntado a nadie. Lo encontré en un objeto de la bóveda familiar. Quizás lo sacó de ahí. La bruja se sonrojó aún más y asintió dócilmente, sin decirme si sabía algo al respecto. Pero yo dudaba que lo supiera. Después de que la historia terminó, me encontré una vez más en presencia de Madame Mopkirk y la escuché contarnos más sobre el tipo de trabajo increíble que estaban haciendo en el ministerio, entrando en más detalles sobre el departamento de Aurores esta vez para darnos un pequeño vistazo a nuestros derechos en la sociedad mágica. No fue hasta la clase de transformaciones a la mañana siguiente que finalmente vi la lista completa de los alumnos de primer año de Gryffindor. Con apenas 10 nuevos alumnos, los de Gryffindor de este año éramos el grupo más pequeño junto con Hufflepuff, que también tenía 10 nuevos alumnos. Fue un poco raro porque se le dio mucho énfasis y cariño a la casa de los protagonistas, pero esta vez Slytherin tenía la mayor cantidad de alumnos, 14, mientras que nuestra casa Ravenclaw tenía 13 alumnos. Y tenía sentido que Gryffindor tuviera menos estudiantes. Ni Harry ni Hermione vinieron a la casa, al igual que Neville, que fue seleccionado para Hufflepuff. A cambio, por lo que pude ver, solo obtuvieron a Sally Ann Perks, que no fue mencionada ni una vez después de ser la chica que fue seleccionada antes que Harry en el canon y Michael Corner, que originalmente debería haberse convertido en un Ravenclaw. Alguien con quien no me importaría no tener que hablar nunca, si toda la fanfarronería que he oído de él en los pasillos hasta ahora fuera una indicación. Mientras me sentaba en la primera fila, con Hermione y Mandy a mi lado y Harry mirándome traicionado mientras estaba flanqueado por Lisa e Isobel en la mesa detrás de mí, observé al gato en la mesa frente a nosotros. Los animagos, hasta donde yo sabía, eran la cumbre de la rama de la transfiguración humana. Una cumbre a la que realmente quería llegar solo para saciar al fanático que llevo dentro. También me preguntaba cuál era mi animal interior. Un cerdo porque estuve más o menos holgazaneando durante 14 años antes de venir a Hogwarts, algo que estaba empezando a pensar que hice en contra de mi voluntad. Un zorro porque estoy tratando de hacerle bromas sucias a uno de los magos más poderosos del país. Un lobo porque un lobo solitario era una descripción decente de mí antes de venir aquí. Tal vez un cuervo por mi astucia secreta y mi carácter juguetón. Le di una sonrisa y un gesto respetuoso al profesor disfrazado de gato y desestimé a las chicas que intentaban preparar la clase a mi lado. Lo suficiente para no darme cuenta de que Lavender me miraba con el ceño fruncido, probablemente debido a la compañía que tenía. A las 9 en punto, el gato saltó de la mesa y saludó a la clase como la profesora McGonagall en su forma humana. A diferencia del canon, Ron ya estaba allí en lugar de dormir esta tarde.
De todos modos, no era su primer día. Harry también estaba allí, pero eso se debía disculpar porque ya no era un Gryffindor. Bienvenidos a su primera lección de transfiguración, saludó el profesor y entró directamente en materia al contarnos lo peligrosa que es esa rama de la magia, tal como en el canon. Ahora, señor McNair, ¿sabía que yo estaba en mi forma animaga? Preguntó la profesora una vez que nos dejó muy claros los peligros de los intentos fallidos de transformación. Sí, profesora. Algunas características de la bruja o el mago se copian en la forma animaga y sus gafas eran muy prominentes en el patrón de pelaje de la cara de su forma felina. Le expliqué sin decirle que sabía por experiencias de vidas pasadas que ella hizo eso en su primera clase. También estoy bastante interesada en esta rama particular de la magia desde que escuché sobre ella. Así que sé que usted está entre los menos de 10 animagos registrados en el país. 3 puntos para Ravenclaw. La elogió McGonagall con una sonrisa complácida antes de volver a su forma de maestra. Como muchos de ustedes probablemente saben, convertirse en animago requiere registrar su forma en el ministerio. Actualmente, hay 8 brujas y magos vivos que han registrado su forma, tal como dijo el señor McNair. Caminó un poco y nos miró a la mayoría a los ojos mientras continuaba con un examen serio. La transformación animaga es una de las formas más complicadas de transfiguración conocidas por la especie mágica. Se considera la cúspide de la rama de la transfiguración humana y requiere un alto nivel no solo de conocimiento mágico sino también de introspección personal y, por supuesto, suerte. ¿Suerte, profesor? Preguntó Michael Corner sin levantar la mano, lo que le valió una breve mirada fulminante del jefe de su casa. Sí, suerte. Muchos piensan que tu animal interior se ajusta en parte a tu propia naturaleza, y probablemente tengan razón. Pero tus cualidades como persona podrían reflejarse en muchos animales. Si eres fuerte y resistente, tu animal interior podría ser un temible oso pardo como Lorodren. Pero también podría ser una hormiga toro. O un gorila. O un rinoceronte. Algunos niños que crecieron en el mundo mágico parecían no conocer realmente todos los animales que nuestro profesor de transfiguración enumeró y me pregunté cómo estos niños pasaban los 3 años adicionales en casa si no estaban en esos preescolares para magos o jugando uno de los 3 juegos disponibles en el mundo mágico. No es posible que todos ellos hayan pasado esos años enterrados en los libros, porque, salvo unos pocos, todos parecían no tener ni idea. Claro, algunos parecían destacar en ciertas materias, pero ni siquiera Isobel y Padma, las 2 verdaderas nobles de nuestros compañeros de año, parecían tener una comprensión completa de todo el plan de estudios durante el primer año. El resto de la clase consistía en una especie de alfabeto de transfiguración y la introducción a la fórmula de transformación con variables como el peso, el poder de la varita, la concentración o la viscosidad. 3 de ellas parecían incuantificables, mientras que la primera requería que corrieras con balanzas, así que realmente esperaba que la práctica te ayudara rápidamente a adquirir suficiente experiencia para relegar esta fórmula arcana a un mero principio rector. Lamentablemente, el hechizo de la cerilla a la aguja parecía ser el contenido de una clase posterior, por lo que no había una parte práctica en esta primera clase de transfiguración, pero tenía sentido. No había forma de que pudiéramos aprender un hechizo en la primera clase, terminar con él en 2 clases y pasar a la siguiente. El año estaría lleno de aprender decenas de hechizos para cada clase si ese fuera el caso, y parecía que Hogwarts tenía como objetivo darnos bases sólidas, o mimar a los magos hasta convertirlos en mediocres. Con un guiño hacia Lavender que no respondió, lo que me dio escalofríos, dejé caer un pequeño trozo de pergamino en su mesa y me dirigí hacia la segunda lección de encantamientos con los estudiantes de Slytherin. Mientras me sentaba en la misma silla que antes, con Hermione a mi izquierda y Harry a mi derecha, miré hacia arriba para ver a Malfoy mirándome con desprecio. Recibió noticias de su padre y recibió una tarjeta en blanco con la frase haz lo que quieras del gilipollas. O mi amistad con los hijos de Muggles y los traidores a la sangre es como si los gemelos Weasley eligieran mi posición con Malfoy por mí. Una vez que entregamos nuestra primera tarea, el profesor Flitwick nos guió para jugar más con el encanto Lumos y lo impresioné lo suficiente como para darme 10 puntos de casa ya que copié el logro de Natalie de la última clase y algo más. ¿Cómo haces eso? Me susurró Hermione furiosamente mientras Flitwick estaba hablando con un estudiante de Slytherin al otro lado de la habitación. ¿El hechizo? Practiqué mucho, me burlé con una pequeña sonrisa. ¿Qué? ¿Pensabas que cuando no estaba en la biblioteca como tú, me dedicaría a jugar y no hacer nada? Hermione entrecerró los ojos peligrosamente y se burló.
¿Me dirás cómo haces esa cosa de la banda retorcida con el amuleto Lumos Funicola? Preguntó finalmente en voz baja y yo acepté con gusto. Incluso hablé un poco para darles a todos mis compañeros de clase que estaban escuchando algunos consejos que esperaba que fueran útiles, lo que me valió otro punto de la casa de Flitwick después de que se dio la vuelta para ver cómo estábamos. A diferencia de McGonagall, pero al igual que Sprout, Flitwick me retuvo una vez más después de clase para hablarme sobre algo antes de almorzar, los períodos libres hasta la cena y luego astronomía una hora antes de la medianoche. Señor McNair, tengo la sensación de que usted aprobó rápidamente el plan de estudios de encantos del año. ¿En serio? ¿Se lo dijo Gemma o algo así? Intuición, respondió Flitwick con una sonrisa feroz mientras señalaba sus ojos. ¿Pero no hacen eso la mayoría de los estudiantes? Por ejemplo, los que nacieron en hogares mágicos, ¿no conocen todos estos hechizos fáciles porque los vieron en uso durante 14 años? Y luego obtienen sus varitas y, al igual que la señorita Rosier, simplemente sobresalen en unos pocos intentos. Flitwick me miró como si fuera un estúpido por un momento antes de sacudir la cabeza. No. Hay algunos lo suficientemente diligentes como para aprender y algunos cuyos padres contratan tutores. Pero a pesar de tener una ventaja tan grande, la mayoría de los niños la desaprovechan y toman su educación como un talento innato. Vienen aquí pensando que aplastarán a todos estos sangre sucia con su linaje superior y obtendrán buenas calificaciones simplemente por existir. Mierda. Flitwick es un tipo duro en secreto. Quiero decir, incluso más de lo que lo es abiertamente. Parece que quieres sonreír ante mi uso de la palabra sangre sucia. ¿Es eso algo de lo que deberías reírte? Preguntó el profesor de encantamientos con el ceño fruncido. Oh, no, no, profesor. Gracias a que me crié con muggles, no me hago ilusiones de que la supremacía de la sangre sea algo más que una creencia fallida y peligrosa. Si nos casáramos en círculos, el mundo mágico acabaría por extinguirse, y ese es claramente el caso, especialmente si comparamos nuestra población con los miles de millones de humanos que hay por ahí. Simplemente me sorprendió verte hablarme tan abiertamente. El rostro de Flitwick se quedó en blanco por un momento antes de que una suave sonrisa se extendiera en él. Muy cierto, Talión. Muy cierto. ¿Está bien si te llamo por tu nombre de pila? Asentí rápidamente. Eso era exactamente lo que esperaba. Muy bien, muéstramelo, ordenó Flitwick mientras hacía un gesto hacia la habitación vacía. Me di cuenta de que quería que le mostrara mi repertorio de hechizos, así que saqué el candado del día anterior e hice lo que había hecho mientras Gemma me observaba. Esta vez, fui mucho más hábil e incluso intenté no usar el movimiento de la varita, el primer paso para dominar un hechizo antes de llegar finalmente al lanzamiento silencioso. Flitwick no mostró nada en su rostro mientras sacaba un pequeño muñeco un poco más bajo que él con una espada de madera en una de sus manos de un cofre en algún lugar del aula cuando terminé con el candado. Un rápido hechizo silencioso de él activó al muñeco y lo hizo pararse con su espada apuntando hacia mí. Prueba el hechizo desarmador y el hechizo de pies danzantes, ordenó el diminuto profesor, sin traicionar ninguna emoción en absoluto. Un rápido expelliarmus que hizo volar la espada de madera y un tarantallegra que hizo que el muñeco hiciera algunos intentos muy torpes de claqué. Más tarde, el profesor me miró con los ojos entrecerrados. Entrégame un rollo de pergamino que describa tu comprensión de la intención. Puede ser tan largo como necesites para expresarte plenamente, ordenó Flitwick. Dependiendo de lo que entregues para nuestra próxima clase, veré qué puedo hacer para convertirte en un mago más excelente, tal como querías. Me quedé en blanco por un momento antes de agradecerle con una sonrisa radiante y una ligera reverencia para expresar mi gratitud. Después de eso, caminé hacia el gran salón con paso alegre. Cuando me senté a comer una buena ración de lasaña en lugar de la pechuga y los filetes que pidieron los demás, noté que faltaban los estudiantes de primer año de Slytherin y mi sonrisa solo se amplió. Valió la pena correr el camino más largo para no entrar en otra discusión inútil con Malfoy y sus matones después de ver la mirada de Malfoy durante la clase. ¿Qué te puso de tan buen humor? Preguntó Harry, hablando desde el asiento que estaba a mi lado, algo poco habitual en él. Flitwick está dispuesto a enseñarme si mi próxima misión está a la altura. Me escuchaste decir que es un ex campeón de duelo durante las presentaciones, ¿verdad? Congraciarme con él era uno de mis planes más importantes a corto plazo para Hogwarts, respondí en voz baja para que no todos en la mesa lo oyeran. Pero Hermione lo hizo y añadió. ¿De verdad quieres meterte en duelos? ¿No es un poco bárbaro? Sí y no.
En un mundo ideal, me encantaría dedicarme a la lucha por la victoria, pero en este mundo, solo quiero poder defenderme, donde todos llevan un palo en la manga que les permite abrir un agujero en la pared. Respondí con una expresión avergonzada y parecía que Hermione y todos los que estaban escuchando habían entendido mi punto. Olvídate de Bombarda, el hechizo de explosión. Un mago con la intención correcta podría hacer mucho más daño que simplemente crear una bomba mágica con un movimiento de su palo de madera. Podría alterar tu mente como hacen los Obliviators a diario con los muggles modestos o matar a todos en un espacio cerrado simplemente usando la transfiguración en el oxígeno de una habitación. Bueno, eso último es solo una teoría mía. Afectar a un volumen tan alto, incluso de un gas, debería ser una hazaña casi imposible. En una habitación pequeña como el armario de Harry, probablemente podrías hacerlo fácilmente. Pero olvídate del gran salón, probablemente ni siquiera podría hacerlo en uno de los pasillos más cortos aquí en Hogwarts. ¿Piensas luchar en batallas de magos? Preguntó Isobel desde un costado. ¿Estás segura de que no eres una Gryffindor en secreto? Me reí, sobre todo porque era prácticamente la primera vez que Isobel intervenía cuando el tema era yo. Supongo que estaba interesada porque podía captar la atención de Flitwick, y además tan rápido. Sería la Gryffindor más inteligente de la historia. Me llamarían el león ratón de biblioteca en poco tiempo si me eligieran allí, respondí con una sonrisa. Isobel se limitó a sonreír con sorna y el resto del almuerzo estuvo lleno de bromas desenfadadas. Al menos me reí mucho cuando Hermione señaló que Dumbledore había sido un Gryffindor en algún momento. Para ser justos, el viejo director era bastante inteligente. Después de comer en buena compañía, la mayoría de nosotros nos encontramos una vez más en la biblioteca para hacer los deberes o buscar libros para leer. Personalmente, hice mi tarea para Flitwick. Incluí en mi respuesta un montón de conocimiento que el sombrero parlante tenía impreso en mi cerebro respecto a la oclumancia, pero lo mantuve un poco vago y disfracé ese conocimiento como supuestas medias verdades. Él ya pensaba que yo estaba por delante de mis compañeros. Flitwick no necesitaba saber cuánto sabía realmente sobre el campo bastante oculto de las artes mentales después de mi sesión con el sombrero parlante. ¿Puedo leer eso? Me susurró Hermione después de que enrollé la tarea y me levanté para buscar un libro. Faltaba solo media hora para mi cita para cenar con 2 brujas de Gryffindor, pero no tenía nada más que hacer hasta entonces que pudiera hacer en ese tiempo. Encogiéndome de hombros, le entregué mi pequeño ensayo sobre la intención a la curiosa bruja y comencé a recorrer la sección de transfiguración para encontrar algún conocimiento oscuro o para profundizar un poco más en mi tarea sobre el tema. Pensando que la física, la química y las ciencias de los materiales eran una forma segura de dominar de inmediato la transfiguración, estas eran las únicas cosas a las que realmente prestaba atención en la escuela Muggle antes de asistir a Hogwarts. Por supuesto, los libros de la escuela e incluso de la pintoresca biblioteca pública cerca del orfanato carecían de estos temas, pero aún así tenía un conocimiento bastante aceptable en estos campos en comparación con la mayoría de los conocimientos mágicos. Tenía la intención de deslumbrar a McGonagall con ese conocimiento, pero tener conocimientos mágicos reales para respaldarlo no vendría mal. Para reforzar mis conocimientos antes de empezar la escuela, incluso le pedí a Patrick que me buscara material más avanzado sobre estos temas, y parecía que a Patrick le gustaba mucho robar. Conseguí más material exclusivo del que pensaba. Al no encontrar nada después de hojear los muchos libros que encontré, lo que pareció haber molestado una vez más a Madame Pince, empaqué mis cosas, ignoré a Hermione que me miraba pensativa y caminé hacia la gran entrada de Hogwarts, cerca del gran salón. Aquí se podían encontrar los relojes de arena gigantes que llevaban la cuenta de los puntos de la casa, una estatua que guardaba el secreto de ser un pasaje hacia Hogsmeade y fue el lugar donde le pedí a Lavender y Parvati que vinieran a nuestra cita para cenar. Las 2 brujas de Gryffindor ya me estaban esperando cuando llegué y estaban enfrascadas en lo que parecía ser un intenso chisme con nada menos que mi Madonna Tonks. Señorita Tonks, Lavender, Parvati saludé con lo que esperaba que fuera una sonrisa encantadora. Espero no haberlas hecho esperar demasiado. Ah, Tali. ¿Estás aquí? Saludó Lavender alegremente, exagerando un poco incluso para ella. ¿Tali? Preguntó Tonks con una ceja levantada, y Parvati comenzó a reír. Ignoré todo eso y en su lugar pregunté. Entonces, ¿las 4 vamos a la cocina o necesitas un poco más de tiempo a solas para una charla de chicas? ¿Puedo volver en media hora? Jeje, no hace falta. Necesito asegurarme de que no te comas a mis adorables primogénitos, respondió Tonks rápidamente antes de que Lavender pudiera hacerlo.
No estaría bien que el temible mortífago en ciernes extraviara a unos pequeños leones. Me quedé inexpresiva por un momento antes de quitármelo de encima. Esperaba que solo quisiera desconcertarme con la acusación de las gemelas y no que quisiera envenenar activamente mis relaciones con nadie. Por la forma en que Lavender le hacía pucheros, parecía que necesitaría mucho más para realmente influir en la opinión que Lavender tenía de mí. Y Parvati parecía no importarle en gran medida. De todos modos, mis interacciones con Padma estos últimos días siempre habían sido extraordinariamente agradables, así que dudaba que las gemelas Patil se dejaran llevar por un rumor tan infundado. Claro, timadora, dije encogiéndome de hombros y lamentándome de inmediato por mi mezquino acto de llamarla por su odiado nombre de pila. Supongo que sabes dónde están las cocinas después de 7 años de estudios, ¿no? Sí, lo sé, dijo Tonks con los dientes apretados. Pero quiero verte avergonzarte si no sabes cuál es la forma más eficiente de llegar hasta allí. Así que tú me guías. Lavender parecía querer protestar, pero en lugar de eso simplemente me agarró del brazo y se adelantó a las otras dos chicas. Para su fastidio, empezó a caminar en la dirección equivocada y no dejó de hacer pucheros hasta que bajamos las escaleras hacia el sótano del primer nivel después de que la guié de nuevo en la dirección correcta. En realidad, no dejó de hacer pucheros hasta que llegamos al retrato del frutero. No, cuando estábamos de pie frente al cuadro y comencé a hacerle cosquillas a la pera. Fue entonces cuando su puchero se convirtió en un ceño fruncido condescendiente que insinuaba claramente que yo era un idiota. Sin embargo, su ceño se congeló una vez que la pera comenzó a reír y lentamente se convirtió en el picaporte de una puerta. Jeje, deberías ver tu mirada, bromeé con una sonrisa tonta mientras tanto Lavender como Parvati parecían tener su visión del mundo a punto de romperse. Pasable, comentó Tonks y pasó a mi lado hacia el túnel que llevaba a las cocinas. Y deja de burlarte de mis adorables primerizos. Con una sonrisa irónica, hice un gesto para que las dos chicas de mi edad que se habían quedado mirándome estupefactas siguieran adelante. ¿Cómo encontraste esto? Preguntó Parvati con una expresión incrédula mientras se giraba hacia mí mientras yo caminaba detrás de los dos. Simplemente habla con los retratos. Te dirán todo lo que necesites saber. Bueno, la mayoría de ellos lo hacen, chef maestro. Chef maestro ha vuelto. Gritó una voz que claramente pertenecía a un elfo una vez que entramos a la cocina correctamente. Inmediatamente, una docena de elfos me rodearon y trataron de hablar con todos a la vez, hasta que les levanté la mano para que se detuvieran. Mientras me observaban con una expresión de reverencia que se reflejaba en sus expresiones, me sentí bastante incómodo. Hola, de nuevo saludé. ¿Cómo van tus experimentos para hacer mozzarella y feta? Al igual que antes, los elfos domésticos hablaban unos sobre otros como una avalancha hasta que uno comenzó a chasquear los dedos para conjurar pequeños bloques de queso en una bandeja, lo que inició una verdadera avalancha de queso en la habitación. Probé un montón de ellos y les di a los elfos mi opinión sincera, ya que no sabían a qué se suponía que debía oler ni saber el queso, y finalmente coroné a Nituit, el primer elfo con el que hablé aquí, como el campeón del queso. Con lágrimas en los ojos, la elfa comenzó a sollozar a mis pies hasta que logré consolarla, y entonces Tonks tosió en su mano y me quedé congelada en el lugar. Muy bien, todas, estas son mis queridas amigas Lavender, Parvati y Tonks, presenté rápidamente a las chicas con una expresión acartonada. Conocemos a la señora Tonksi, explicó Nituit con una sonrisa cariñosa en su rostro bañado en lágrimas. Ella siempre está haciendo un desastre para que nosotros lo limpiemos. Tonks tuvo la decencia de sonrojarse levemente, pero luego se limitó a sonreír, fingiendo que todo era parte de sus cálculos. Después de eso, hice que los elfos prepararan todo tipo de ensaladas, algo que pensé que las chicas podrían apreciar más. Bajo la mirada impresionada de Lavender y Parvati, incluso ayudé a los elfos con los distintos aderezos mientras los cuatro probábamos una docena de recetas de ensaladas diferentes. Lamentablemente para todos los involucrados, en las cocinas de Hogwarts faltaban todo tipo de ingredientes originarios de distintos países. No había aceitunas para acompañar la ensalada griega, por ejemplo. Mi padre realmente falló. Me introdujo a la cocina mugle muy pronto, pero todo lo que hacía era frijoles con tostadas o espaguetis con salsa de tomate. Pensé que los mugles vivían como salvajes si eso era todo lo que se les ocurría, dijo finalmente Tonks mientras todos nos sentábamos alrededor de una mesa llena de varios tipos de pequeños aperitivos. Entonces, ¿nunca has oído hablar de la pizza? Quiero decir, ahora que lo sabes, tienes que decirles a los elfos que se pongan manos a la obra.
Les dejé muchos libros de recetas y el intento de mi tweet con la mozzarella solo las hará aún mejores, argumenté y tomé los libros de recetas de los estantes para presentarles a estas tres brujas que crecieron en hogares mágicos algunas comidas de todo el mundo. Solo Parvati, que había crecido con la cocina india, tenía conocimientos reales que ofrecer. Y así, una hora después de que comenzara la cena normal, Tonks se llevó a los dos estudiantes de primer año de Gryffindor y me dejó solo en la cocina. Ella había argumentado que era una experiencia divertida, pero que necesitaban regresar antes del toque de queda, lo cual era justo, pero extraño, de todos modos, viniendo de una transgresora de las reglas como Tonks. Ya era demasiado tarde para ir a la biblioteca en ese momento y realmente no tenía ganas de encerrarme en la sala común otra vez, así que hablé con un grupo de retratos en el camino y descubrí algunos atajos y pasajes secretos en el transcurso de media hora. Pero de repente sentí la necesidad extrema de esquivarlo y me lancé hacia un lado con toda la fuerza que pude reunir. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Vi una tenue luz roja que viajaba por el pasillo con el rabillo del ojo antes de que todo se volviera negro.